Está en línea ahora sí el doctor Martín Díaz, que es abogado defensor de Cristian Graf. Doctor Díaz, ahora sí, Martín, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Antonio. Disculpe que se había cortado también. Donde vivo hay poca conectividad y justo llevaba a mi hijo al colegio. En todos lados, doctor, quédese tranquilo, porque se escucha pésimo el celular. Doctor, bueno, Sí. yo noto que lo están señalando con el dedo a Martín Díaz como responsable cuando todavía la causa está encaminada. Claro, Martín Díaz sería yo el abogado. Sí, no, perdón, a Cristian Graf. No pasa nada. Podría ser otro sospechoso, pero en el año 84 tenía 8 años de edad. Ah, bueno. Claro, pero, a ver, acá esta causa, le decía, atraviesa el seno de la sociedad. Nos habla de una época, nos habla de la juventud de esa época, hablamos de bullying, lamentablemente hablamos de violencia doméstica. El homicidio, hoy sabemos, de Diego Fernández Lima fue un homicidio violento. O sea, no es que murió de causas naturales, murió asesinado, y murió asesinado de una herida de arma blanca. El tema es que la justicia, lamentablemente por 41 años, fue incapaz de darle una respuesta a la familia. O sea que acá hay más de una víctima. Tenés como víctima a Diego Fernández Lima, pero también tenés como víctima a la mamá de Diego Fernández Lima, al hermano, los hermanos de Diego Fernández Lima, al padre que murió sin poder darle una santa sepultura. Estamos hablando de una época muy brava, una época que salíamos de la peor dictadura cívico-militar. O sea que era una dictadura que fue, obviamente, llevada a cabo por autoridades del Estado, pero que también fue apoyada por un sector de la sociedad, un sector violento, un sector que apoyaba y adoptaba ese recurso violento para, digamos, ellos así se definían, reorganizar el país. Cuestión que este caso nos trae las peores, pero podemos decir que con este caso nos trae los peores recuerdos de lo que fue la dictadura, de lo que fueron los jóvenes que salieron de esa dictadura, o sea, los sobrevivientes, digamos. Los jóvenes que pudieron sobrevivir a esta dictadura estaban callados, no se les permitía, digamos, escuchar ni mirar, como los tres monitos, no podían hablar, no podían mirar, no podían escuchar. Y en este ámbito, en este contexto, es lo que digo yo, se debe estudiar la conducta de las personas. Doctor, se debe tratar, sí. En el caso de Cristian, ¿qué es lo que lo involucra? ¿O qué es lo que presuntamente podría llegar a involucrarlo? ¿Que era vecino? Claro, lo que lo involucra es una prueba circunstancial. Y le explico por qué. Cristian era un vecino de Coglan, al igual que Fernández Lima. Ambos habían compartido un año anterior, el segundo año de la escuela secundaria en el 36, el industrial. En este industrial la mayoría eran varones. O sea, tengo entendido que había, creo que una chica por cada 30 chicos, más o menos, en los cursos. Y en este industrial obviamente había relaciones de sujetos y el poder. Estaba el bromista, estaba el callado, estaba el que hacía bullying y estaba el que sufría bullying. Y en este contexto tenemos entendido que obviamente Cristian Graf era un joven callado, un joven más bien sumiso, una persona introvertida. Todo lo contrario a Diego. Diego era extrovertido, una profesora de matemática recuerda en la época y lo cita como alguien bromista, jocoso, digamos alguien más bien sociable, ¿no? Uh-huh. Todo lo contrario a Graf. Graf era una persona más bien de poca sociabilidad, de poco contacto con los demás compañeros. O sea, la vida de Graf en esa época se reducía a ir al colegio, a ir a la iglesia evangelista, a ir al grupo de Boy Scout, y ocasionalmente iba a un club a hacer deporte, a hacer básquet, que por su altura, ya medía más de 1,81 m, era un deporte que, bueno, obviamente le asentaba mejor. Ahora, la vida social de Diego era totalmente contraria. Él iba al fútbol, él andaba, digamos, tenía permiso para andar por la calle. El señor Graf no tenía el permiso de sus padres para andar por la calle. Él era menor también, los dos eran menores. Entonces la prueba que pretende el fiscal introducir es una prueba que, digamos, esta defensa cataloga como circunstancial, pero también es una desviación de la investigación a los fines de buscar rápidamente hallar, digamos, una persona a quien culpar. ¿Y culpar por qué? Por la ineficiencia del Estado,
primero en proteger el bien jurídico tutelado, la vida del joven Diego, y posteriormente no poder darle justicia a los familiares de Diego Fernández Lima. Doctor, y se mencionó mucho, o los medios mencionaron mucho, que Cristian fue en 3 ocasiones a hablar con los albañiles de la obra que estaba en la casa que en algún momento alquiló Cerati, que supuestamente pertenecía a los Fernández Lima, y allí él preguntó mucho por la tierra. ¿Esto es así? Le voy a comentar, esta es una falacia que fue introducida por el fiscal a los efectos de hacerle creer a una parte de la ciudadanía, o mismo al juez Litvak, quien hoy por hoy está trabajando en la causa, de que el señor Graf cometió actos o realizó acciones tendientes a suprimir o de alguna forma ocultar la evidencia. Ahora, digo que son falacias porque poco a poco se fueron cayendo una a una. Arranquemos con la primera. Graf y Fernández Lima, dijo el fiscal en su citación indagatoria, tenían una pasión por las motos. Mentira. La única pasión que hay en la familia Graf por los motos y que tiene taller de motos actualmente cerca de acá, de donde vivo, es del hijo de Cristian Graf, Alan Graf, quien hoy por hoy tiene 31 años de edad. O sea que al momento del homicidio de Fernández Lima ni siquiera había nacido. Segunda falacia. Dijeron que el señor Graf se acerca y empieza a decir, estos son huesos de la dictadura, son huesos que tienen más de 40 años atrás. Esto posiblemente debe ser algún desaparecido o algo. Segunda falacia, digo, porque anoche escuchaba el llamado al 911, el cual no fue hecho por el señor Graf, y la persona que llama al 911 es la que dice, están sacando unos huesos hace más de 40 años. Se ve que son huesos de la dictadura, más antiguos. O sea que una tercera persona es la que está diciendo son huesos de la dictadura. A lo cual dicen que el señor Graf se acerca a los albañiles y empieza a hablar con ellos. Y empiezan a conjeturar entre ellos, los propios albañiles, qué podían ser. Uno menciona son huesos de caballo, otro dice no, eso no pueden ser huesos de caballo porque los caballos tienen huesos más grandes. Estos son huesos de una persona. A lo cual Graf acota en una conversación banal, entre un dime y direte, sí, acá hace unos 100 años atrás había una iglesia, tal vez son los huesos de un cura, pero, a ver, hacer una conjetura en un ámbito, digamos, informal, hablando con otros albañiles, no lo hace culpable absolutamente de nada, no lo hace sospechoso de nada. ¿De qué puede ser sospechoso? De haber tenido una conversación banal con un grupo de obreros de la construcción. Pero no fue una declaración hecha en sede fiscal, no fue una declaración hecha ante un funcionario público. Entonces esta confusión es deliberada y es maliciosa. Y digo que es maliciosa porque la usa el fiscal para poner en boca de Graf palabras que él no dijo. Ahora, doctor, digamos, en el supuesto, digamos, ¿cuál es el delito que se investiga? Porque está todo prescripto. Absolutamente prescribió todo. Lo que se está solicitando, el fiscal pide, es en base a una maraña judicial, como le digo, en base a una justicia de autor. Uno diría así, ¿por qué justicia de autor? Porque la ley es clara, pero bueno, el fiscal utiliza la ley para tergiversar la palabra de la ley y decir que el señor Graf, a partir del hallazgo de los huesos, esto es el 20 de mayo del 2025, cometió acciones tendientes a ocultar la evidencia y a encubrir lo que fue el hecho. Ahora, si el señor Graf fue el autor del hecho, nadie puede encubrir su propio hecho. Si el señor Graf no fue el autor del hecho, pero tenía conocimiento de quién fue el autor, entonces el encubrimiento se da a partir del año que murió y que fue asesinado el joven Lima. El 84. En 1984, con lo cual también estaría prescrito. Se entiende que una persona que da permiso y autorización para que obreros de la construcción ingresen con máquinas, con retroexcavadora, que lleven a cabo tareas en lo que fue la pared medianera o el límite medianero, no había una pared, era un límite natural. Había un ligustro, un tejido de 1,10 m entre ambas propiedades. Entonces, si el señor Graf hubiera tenido conocimiento que ahí había un cadáver, un cuerpo escondido, oculto bajo la tierra, ¿hubiera dado su consentimiento con tal libertad, con tal discernimiento? Yo creo que no. Doctor, le mando un abrazo, gracias.
Un abrazo grande, Antonio. Le tengo al tanto de las últimas novedades. Gracias, un abrazo enorme. Martín Díez, abogado, defensor de Cristian Graf. Lo que pasa es que la sociedad ya